Es una estructura muy especial que se llama la unión semiconductora. Esa unión tiene un campo, un potencial eléctrico de 0.7 voltios, la hace muy especial. Esta unión se puede acrecentar su voltaje o se puede disminuir. Por eso el diodo en un sentido deja pasar electricidad, sí pasa, y en el otro sentido no pasa, lo bloquea. ¿Qué quiere decir eso? Decir que estos 0,7 voltios cambian dependiendo de cómo usted conecte el diodo. Ese cambio está determinado por la unión semiconductora. Fue un descubrimiento que los físicos encontraron en el comportamiento de los semiconductores que corresponden a la tabla periódica grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Resulta que después de que el hombre descubre la unión, él se pregunta cómo controlamos el valor de los amperios que circulan por el diodo. Entonces se inventan el dispositivo SCR. Tiene una tercera pata. ¿Qué significa ello? Se puede hacer control. El terminal de puerta o control. El gate. A voluntad, dependiendo del voltaje que se aplique en el gate, puede dejar pasar o no corriente eléctrica. A ese control se le llama electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres comprender a profundidad o saber en qué hay que hacer la observación grande, el estudio grande en la electrónica, es conocer qué es una unión. Si tú conoces qué es una unión, puedes entender fácilmente qué es un diodo rectificador, qué es un transistor, qué es un SCR y qué es un triac. Y con seguridad que los nuevos dispositivos que no se han inventado van a depender de este fenómeno que se llama unión, que no es otra cosa sino un comportamiento muy especial en la frontera de dos cuerpos diferentes. Ese comportamiento depende de la estructura atómica. Entonces, hablar de electrónica es hablar de estructuras atómicas. Tenemos que meternos en el conocimiento de qué es el átomo. Recordarlos lo que hemos aprendido en la física y en la química y profundizar más en ese estudio. Bueno, veamos de nuevo aquí en el laboratorio para hacer un reconocimiento de los componentes. Si observamos, este laboratorio tiene esos elementos básicos: resistencias, los condensadores, los diodos, las bobinas, los transistores, el display y los diodos LED, que no son otra cosa que diodos emisores de luz, los relevos, resistencias variables o potenciómetros, los que se usan en los volúmenes de los radios, ¿sí? Los circuitos integrados, que son los que ya internamente tienen todos los componentes. Y vamos para ir redondeando, vamos a ver una representación de cómo funcionan estos elementos rápidamente. Si nosotros cogemos este pequeño probador de continuidad y verificamos, queremos verificar el funcionamiento de los elementos, vemos que una resistencia de bajo ohmiaje, como por ejemplo esta que mide 220 ohmios, da una intensidad de luz. Pero si vamos subiendo esa resistencia, esa intensidad de luz va disminuyendo. Si nos pegamos a 33.000 ohmios, va disminuyendo la cantidad de luz. O sea que en la medida que aumenta la resistencia eléctrica, la intensidad de corriente disminuye. Observe esta. Estamos conectados con 120.000 ohmios. Mire la cantidad de luz, muy poquita. ¿De acuerdo? Ahora, veamos cómo funciona un diodo emisor de luz. Tenemos ánodo y cátodo. Lo polarizamos. Enciende. Si le aplicamos voltaje inverso, los mismos 3 voltios no va a encender. Estamos verificando que realmente un diodo conduce en un sentido y en sentido contrario no. Veámoslo de nuevo aquí. El diodo rectificador. Cátodo y ánodo. No da continuidad. Estamos conectando el borne rojo con el cátodo. Está en polarización inversa. Si lo colocamos en forma adecuada, deja pasar la corriente.
Ese es el diodo rectificador. Probemos un potenciómetro. Si variamos su posición del eje, aumenta la resistencia, disminuye. Baja resistencia, va aumentando, al girarlo, disminuye. Por eso se hace el control del volumen. Esto es una resistencia variable. Veamos lo que es un display, utilizado en todos los contadores electrónicos. Observemos cómo prende el segmento. Esto viene codificado. Este segmento de aquí se llama el segmento A. Entonces el A, el B, D, E, G, C y el punto decimal. Simplemente se llama un display o pantalla y está conformado por 7 LEDs de estos que están encapsulados en un solo chip. Veamos lo que es un sencillo interruptor. Aquí tenemos un interruptor que es un componente básico de los circuitos. Nos está representando prende, apaga, prende, apaga. Un condensador. Si observamos estos pequeños condensadores cerámicos y observamos la luz del probador de continuidad, apenas lo cerramos, él da un pequeño destello indicándose que se cargó. Probémoslo con otro. Como es tan pequeño, el destello es mínimo. ¿Sí se alcanza a observar? Más grandecito. Perdón. Aquí en este. 1, 2, 3. Se vio el puntico. Eso indica de que se carga. Si él no se apaga, indica de que el condensador está dañado. Veámoslo aquí en este. 1, 2, 3. Ahí prendió y se apagó. Veámoslo ahora en los grandes. Aquí. Tiene polaridad negativo, positivo. 1, 2, 3. Enciende y se va apagando lentamente. ¿Qué significa? Que la energía de la pila se transfiere al condensador y el condensador se va llenando teniendo el mismo voltaje de la pila y contrario. Entonces el diodo se apaga. Si quedara encendido, indica que el condensador está malo. Tenemos, ¿qué otros elementos aquí podemos ver gráficamente? Los bombillos. Bombillito, inventado por el señor Edison. Si lo retiramos del circuito, se nos apaga. Está conformado sencillamente por dos pequeños terminales. Internamente tiene un hilo de tungsteno. La rosca es un terminal y este punto es el otro terminal. Pequeño filamento. En lo que en la antigüedad se utilizaba para iluminación. Hoy en día la iluminación se está haciendo a través de semiconductores, las uniones. La electrónica está trabajando en las uniones semiconductoras. Bueno, pienso que ahí. Bueno, en el proceso de educación y realmente en todos los procesos donde la mente necesitamos que crezca, es importante tener 3 aspectos en consideración. Una teoría de un señor Hoover que plantea es el gradiente, o sea que el conocimiento va de lo más elemental a lo más complejo. Lo segundo, la palabra, o sea el concepto. El estudiante tiene que conocer muy bien su significado. Preferiblemente estamos hablando de un área técnica que sea consultado en un diccionario técnico o la internet. Si vas a hablar de un condensador, buscar qué es un condensador en un diccionario técnico, ¿de acuerdo? Y tercer elemento es la masa. ¿Qué significa la masa? Es que tú puedas tener en tu mano lo que es esa palabra, el condensador. Porque las palabras no son la realidad, esta sí es la realidad. Entonces vamos a hacer el ejercicio con el electrolítico. Entonces se utiliza un cortafrío un cortafrío de tenacitas y por el lado de los pines se va abriendo el cilindro
Este pequeño cilindro es de aluminio y dentro de él están las dos placas metálicas separadas por un aislante. Hay que tener mucho cuidado no irse a cortar. Observen. Este cuerpo plástico es un tapón. Ese taponcito nos va a separar, digámoslo abriendo, todavía le faltan los dos componentes o pines o terminales positivo y negativo. Debe ser plástico naturalmente porque es un aislante. Entonces fíjese en este producto que llama condensador electrolítico, lo que venimos planteando desde siempre, la relación de las cosas es relacionada a un plástico, unos terminales de cobre, un cilindro de aluminio e internamente vamos a ver ahora lo que es el condensador electrolítico. Entre más se desarrolle una mente que sepa relacionar, tú vas a estar más capacitado para vivir. No te vas a complicar tu vida y vas a disfrutar de ella. Claro, aquí tenemos el cilindro donde se producían los gases y explota. Este es las huellas para el tapón de seguridad. Y tenemos el condensador electrolítico. Vamos a visualizar las dos. Las dos placas. El tapón. Entonces viene como un rollo. Un rollo de cinta, un rollo de papel higiénico. Obsérvenlo. Como este condensador es de gran capacidad, entonces sus dos placas que dibujamos en el símbolo, que eran dos plaqueticas, mire lo grande que son en la parte física. Esto se llama, lo que el señor Huber dice, tener masa. O sea, cuando tú tienes esto en tus manos, vas a entender y nunca se te va a olvidar qué es un condensador electrolítico. Mira dónde están los dos terminales. Entonces fíjate que un terminal va en una placa metálica. Aquí se puede ver perfectamente bien. Esta es una placa del condensador y esta es la otra placa del condensador. ¿De acuerdo? Y este pequeño papel es el aislante que tiene un líquido que se llama un electrolito. Entonces ya tendrán que ver, como les decía, el concepto de la palabra, buscar en un diccionario qué es un electrolito y cuál es su estructura molecular, porque estamos hablando de campos eléctricos entre dos placas a unos niveles atómicos. Entonces hay que ver lo que son el comportamiento de un condensador ya a esa distancia. Si yo pongo estas dos placas separadas, el condensador no funciona igual. Debe ser a esas distancias y con ese líquido que tiene. Eso ya se busca en un libro, en internet, un libro más técnico, un conocimiento. Entonces, ese es el proceso del conocimiento. Empezar con cosas elementales, conocer muy bien la palabra y tercero, tener en las manos la masa de lo que se está hablando. Si se sigue ese método en cualquier proceso educativo, con seguridad vamos a tener unos logros muy buenos y al estudiante contento. ¿Listo? Bueno, estamos insistiendo sobre las relaciones. Realmente no es la placa impresa sola, no son los elementos solos, no es la colofonia sola, no es la tercera mano sola lo que hace la electrónica o cualquier área del conocimiento, es la relación entre ellos. Entonces, si nosotros insistimos en que un estudiante tiene que ser creativo, y ser creativo es aprender a relacionar en qué ciudad estamos, con qué persona estamos, en qué estrato estamos, qué necesita la gente, qué está pasando en el mundo. Si nosotros aprendemos a relacionar esas cosas, vamos a tener éxito. Vamos a hablar de lo que es soldar con estaño plomo. La soldadura de estaño plomo viene en esta presentación. Es un pequeño hilo que está conformado, como su nombre lo dice, de una aleación de estaño y plomo.
El estaño es un material brillante, el plomo es un material grisáceo. Ellos dos se combinan en una proporción. La proporción 60-40, aquí está marcada. 60 partes de estaño por 40 de plomo. Este señor hilo de estaño plomo, aquí lo dice, es de 0.7 milímetros de grosor. Entre más delgado es mejor, porque nos permite graduar, dosificar la cantidad de estaño que vamos a aplicar en el punto. Para que el estaño se adhiera perfectamente al cobre, se necesita una resina. Hay dos tipos de resina. Las resinas fabricadas por el hombre, resinas químicas, y las resinas fabricadas por la naturaleza, los árboles. Resina orgánica o colofonia. ¿Cuál de las dos se debe utilizar preferiblemente? La resina orgánica o colofonia. Está costando alrededor de unos 5.000 pesos la libra. Estas resinas, ¿por qué se utilizan en electrónica? Porque producen la limpieza de óxidos y grasas. Los óxidos y las grasas son los enemigos número uno de las uniones eléctricas. Entonces, para producir una soldadura se requiere un elemento que se llama cautín. Comercialmente se pueden conseguir en 17-18.000 pesos un cautín bueno. ¿Cuál es el cautín bueno? El que su rosca de ajuste está abajo en el mango, no en la parte caliente, porque ahí se oxida y se queda pegada. Este es un cautín bueno. Lo otro, la punta del cautín viene con un tratamiento térmico. Esta punta, si usted observa, no está oxidada y permanece así por siempre, siempre y cuando uno esté sumergiendo en la colofonia o en la resina. Pero si tú vienes para limpiarla y acercas una lima, entonces esto no lo puedes hacer, no lo debes hacer porque vas a destruir el tratamiento térmico. ¿Qué tienes que hacer para limpiar? Un trapito húmedo. Limpia sobre el trapo húmedo o la introduces en la resina. ¿Sí ves cómo queda limpio? Esta es una base para sostener el cautín y no tener accidentes. Tenemos aquí en esta parte, este cuerpo sólido es la colofonia. Y esa colofonia se ha derretido sobre una esponjilla que se utiliza para lavar las ollas. Entonces, cuando uno introduce el cautín, al tiempo que la resina lo limpia, estos alambres me van a limpiar la punta del cautín. Por lo menos unos 10 minutos se debe dejar conectado el cautín para empezar el proceso de soldadura. Estábamos hablando entonces de la resina. Esta aleación de estaño plomo tiene un alma, o sea, un centro muy delgado de resina. Ya trae la resina. Esta placa en su proceso de fabricación se le aplicó una capa de resina, por eso se ve brillante. Entonces vamos a producir un punto de soldadura. Entonces se utiliza la tercera mano para fijar la placa. ¿Cómo se va a soldar? Se deben colocar los dos elementos. Por un lado el cautín y por el lado izquierdo la soldadura. Primero se calienta la placa, o sea la pista de cobre, y luego se acerca el estaño para producir el punto de soldadura. Entonces vamos a introducir un diodo. Tiene dos terminales. La pata más larga es el ánodo y la pata más corta es el cátodo. Entonces vamos a introducirlo en la placa. En la placa está representada la parte chata como el cátodo, la parte chata, está la letra K. Entonces vamos a introducirlo, por ejemplo, aquí. A ver. Ahí hemos colocado el diodo rectificador. Aquí salen sus dos terminales. Obsérvese que el impreso le está diciendo al técnico dónde está la K, si él quiere rectificar. Si cree que tiene de pronto un error, un olvido, entonces él puede comprobar con el probador de continuidad si está bien instalado. Hagámoslo rápidamente, vamos a ver. Sí, está bien. Donde dice K puse el caimán rojo, donde dice cátodo caimán negro, ánodo caimán rojo.
encendió. Lo podemos soldar. Entonces procedemos a soldarlo. Limpiamos la punta del cautín. El tiempo de soldadura debe ser unos 3 o 4 segundos. Ahí vamos. Calentamos los dos puntos. 1, 2, 3 y 4. El punto de soldadura debe quedar brillante. Si queda arrugado como una chuspa de papel, está frío. Observe, entonces, ¿la idea cuál es? Calentamos las dos piezas. ¿Cuáles piezas? El hilo o pin o pata del terminal y el cobre o pista. Cuando estén calientes, por el lado opuesto hacia